Señor los bendiga y qué bueno, estamos hoy un domingo más acá. Sean bienvenidos todos, las visitas también, los hermanos que ya nos acompañan habitualmente. Así que voy a pedirle nuevamente que podamos tener nuestra Biblia abierta en Filipenses capítulo 4. Vamos a ir recorriendo los versículos que están ahí y de ahí vamos a ir tocando también otros pasajes que encontramos en las Escrituras que hablan referente al tema. Pero antes de entrar, vamos nuevamente encomendándonos al Señor para que Él nos asista en esta mañana. Ahí va a estar apareciendo igual en la pantalla están los puntos del sermón de esta mañana. Oremos. Padre, rogamos nuevamente, Señor, que estés en medio de nosotros asistiéndonos. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poder escuchar, estar atentos. Ayúdame a mí también, Señor, en mi debilidad, a poder trazar tu palabra, explicarla, Señor, de manera simple, pero no simplista, sino que pueda ser entendida, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Y como orábamos al inicio, que no nos quedemos, Padre, como oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, podamos dar testimonio. Todo eso te lo ruego, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad. Amén y amén. El título del sermón, hermano, es La paz que guarda el corazón, basado en los versículos 4 al 7 de Filipenses capítulo 4. Ya estamos en el penúltimo sermón de este capítulo y con esto vamos a cerrar Filipenses. Estoy meditando y pidiendo dirección al Señor para ver qué libro del Antiguo Testamento vamos a comenzar, una serie igual de predicaciones. Y él va a estar dividido en 3 puntos. El primer punto, la disposición del creyente, que vamos a ver que tiene que ser gozo, nobleza en Cristo, versículo 4 al versículo 5a. El segundo punto, la práctica del creyente, que tiene que ser una confianza ante toda ansiedad, del versículo 5b, la segunda parte, y el versículo 6. Y el tercer punto, la promesa de Dios, que es la paz que Él nos promete dar para guardar nuestro corazón, que es el versículo 7. Con esto en mente, hermano, quiero que piense usted en esta historia. En el transcurso de la semana, cuando voy meditando en el sermón, siempre busco himnos o salmos que vayan acorde a lo que tenemos que predicar. Es una tarea un poco tediosa, podría decirlo, porque no soy bueno, yo no escucho música realmente, ¿no? Ni secular, ni cristiana, no escucho bastante eso. Me gusta escuchar un poco más de podcast, cosas así, ¿no? Entonces, pero cuando tengo que buscar las alabanzas, ahí sí me pongo a escuchar muchas canciones, ¿no? Para ver cuál va acorde. Y en una de esas, hermano, me encontré con una historia. Y quiero que usted se remonte al siglo XIX, más propiamente a 1873. Había un hombre cristiano, un abogado, que se llamaba Horatio Spafford. Y él sufrió una de las peores tragedias que un padre puede imaginar. Tras haber perdido gran parte de sus bienes, de su riqueza en el gran incendio que hubo en Chicago en el año 1871, él envió a su esposa y a sus 4 hijos o hijas pequeños en un barco transatlántico, ¿no? Que cruzaba el Atlántico hacia Europa. Y en medio del océano, hermano, este barco chocó contra otra nave y se hundió en cuestiones de minutos, ¿no? Eso cuenta la historia, que ni 12 minutos y el barco que estaba ahí terminó hundido en el fondo del mar. Hubo muy poco tiempo para poder rescatar a las personas. Solo sobrevivieron un poco más de 60 de las más de 300 que estaban en el barco. Las 4 hijas de este hombre murieron ahogadas. Solo su esposa Ana sobrevivió y le envió un telegrama a él diciéndole: salvada sola. El hombre, deshecho por el dolor, abordó de inmediato un barco para encontrarse con su esposa. Y pocos días después, en mitad de la noche, el capitán del barco lo llamó al puente de mando y le dijo: en este preciso instante estamos pasando por el lugar donde el barco que iban sus hijas se hundió en el fondo del mar. Este hombre volvió a su camarote y la ansiedad y la desesperación y el luto obviamente amenazaban con despedazar su mente.
Pero en lugar de ceder a la amargura, este hombre cayó de rodillas y derramó su corazón en oración delante del Padre. Y ahí en medio de esa noche y esa sombra de la tumba marina, saber que estás pasando por el lugar donde tus 4 hijas han muerto, la paz incomprensible de Dios inundó todo su ser y él tomó papel y pluma y escribió las letras del himno que acabamos de cantar. De paz inundada mi alma ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Es muy difícil no ponerse en lugar de este hombre y ver que en medio de este terrible dolor él pueda escribir este himno. Esta es una historia contada por su hija que nació después de esta tragedia. Y nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿de dónde pudo este hombre sacar esta capacidad de experimentar la paz luego de haberlo perdido absolutamente todo, ¿no? Él venía de haber perdido todos sus bienes materiales y no solo con eso pierde a sus 4 hijas. Indudablemente él no lo sacó de sus propias fuerzas. Él lo recibió al estar en la presencia de Dios. Y Pablo hace esto, hermano, al escribirle a los filipenses en medio de la persecución para poder darle este antídoto divino, por así decirlo, que cuando la ansiedad, la sombra de la oscuridad nos amenace, la respuesta que uno va a recibir del cielo no va a ser la desesperación, va a recibir esa paz que guarda el corazón. Y la respuesta del hombre va a ser una oración agradecida hacia él. Y hoy veremos, hermanos, cómo el Dios del Evangelio, ese Dios que cuida de su pueblo en medio de las dificultades, va a reemplazar nuestras cargas y espero que pueda quitarse usted de las espaldas aquella carga que no tiene por qué llevarla, ya que su Señor la cargó en la cruz, para cambiarla por aquella paz que debe de guardar su corazón en medio de lo que usted esté atravesando en este mundo hostil con el cristiano. Y con esto en mente, hermano, entramos en nuestro primer punto, que es la disposición del creyente. Versículo 4 y versículo 5a dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, gozaos. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. Hasta ahí. A primera vista, hermano, este mandamiento de Pablo parece una paradoja, ¿no? Porque, o por no decir una imposibilidad humana, ¿cómo pueden regocijarse y gozarse? ¿Cómo puede decirle a este hermano o a esta persona que acaba de perder a su hijo, regocíjate en el Señor, gózate en el Señor? ¿Cómo se le puede ordenar a alguien que esté alegre? Porque la alegría según el mundo, ¿cuál es, hermano? La alegría según el mundo es una emoción espontánea. ¿Y cuándo aparece la alegría según el mundo? Cuando las finanzas están bien, ¿no? Y vos sabés cómo vas a poder sostenerte el día de mañana y estás feliz, dichoso. La alegría del mundo es cuando tenés una salud y no le pasa nada a tu familia, ¿no? Todos tienen salud. Porque normalmente cuando alguien le pregunta, ¿no?, ¿cómo estás?, responde, no, estoy bien, estamos tranquilos porque estamos con trabajo y tenemos a nuestra familia con salud. Eso es estar bien, ¿no? Pero vemos a este hombre que escribe este himno diciendo, estoy bien en el Señor. La alegría, hermano, según el mundo es eso, ¿no? Cuando los planes que te has propuesto para este año, ya estamos en el 8º mes del año, están saliendo a la perfección, todo lo que te trazaste, tus metas están lográndose. Pero recuerden algo, hermano, y recuerden a Pablo. Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses no desde un eco resort, no en un hotel 5 estrellas, desde la terraza, mandándole un mensaje a ellos. Él está escribiendo encadenado a un guardia romano, bajo la sombra acechante de la ejecución quizás inminente que él tiene, ¿no? Y como leíamos el capítulo 4 al final, Pablo dice, ¿no?, y le manda un saludo, y mayormente, ¿quiénes le saludan? La casa del César, ¿no? Ya vamos a llegar a ese capítulo, pero vemos cómo el encarcelamiento de Pablo influyó para que más bien todos los romanos que estaban alrededor de él se han convertido. Entonces Pablo, hermano, no está escribiendo desde un lugar cómodo, pero sin embargo, Pablo le dice, regocíjense en el Señor siempre. Y por si la iglesia de Filipo pueda pensar y decir, pero ¿qué pasa con él? ¿Se habrá equivocado al mandarnos esto? Que nos regocijemos, él le vuelve a repetir, regocíjense en el Señor.
Y esta palabra, hermano, de regocijaos, no es una sugerencia ni un buen deseo devocional, sino que esta palabra está en un imperativo, en una orden. Regocíjense. Y expresa, y debe de expresar un hábito permanente de la mente y del corazón. Y la clave de todo este pasaje, hermano, que Pablo le dice que se regocijen, no es un regocijo muerto en cualquier cosa, como el mundo dice, no tienes que tener fe, pero fe en qué no, solo ten fe, sino que tiene una base, que volviendo nuevamente al texto, gozaos en quién, en el Señor. Regocijarse en quién, en el Señor. Aquí radica la diferencia abismal, hermano, de la felicidad terrenal y el gozo cristiano que debemos de tener. La felicidad depende en el mundo de lo que nos suceda a nuestro alrededor, ¿no? De las circunstancias, y las circunstancias cambian como cambia la marea en el mar. El gozo depende en el cristiano de quién habita en nosotros y a quién estás unido. Esa unión inquebrantable que es en Cristo Jesús. En base a eso, Pablo le puede decir, regocíjense, gócense, pero en el Señor. Como bien señala el comentarista William Hendrickson, las circunstancias solas no determinan la condición del corazón. Pablo podía recordar con dolor sus fallas pasadas, como él mismo lo dice en esta carta. Podía sentir el peso del sufrimiento de sus amigos al ver cómo Epafrodito estuvo al punto de la muerte por causa del Evangelio. Él poder contemplar inclusive su propia muerte, que a la luz de todo esto parecía quizás inminente, pero su espíritu se mantenía sin moverse porque su gozo, hermano, no estaba anclado en una celda, sino que estaba anclado al trono de Dios, en el Señor. Imaginémoslo así, hermano. El gozo del mundo es como una cisterna de agua de lluvia, ¿no? Si hay tormenta, obviamente se llena, pero bajo el sol abrasador, ¿qué pasa con el agua? Se evapora y se seca, ¿no? Pero el gozo en el Señor es como un manantial subterráneo. La tierra puede estar seca o congelada por la aflicción, los vientos del dolor pueden azotar el exterior, pero en las profundidades del alma, hermano, corre esa agua viva, fluye esa corriente inagotable, porque estás conectado y estás unido a aquel de que emana la vida, aquel que dijo, yo soy el agua viva, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Y es el mismo gozo con el que habla el profeta Habacuc, y los invito a ir a Habacuc capítulo 3, por favor. Cuando este profeta ve que todo colapsa, no está yendo bien la situación en el pueblo. Y como él declara en el capítulo 3, versículo 17-18. Y yo sé que usted lo ha escuchado, hermano, este pasaje. Y dice, verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Con todo, ¿qué va a acontecer? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo cristiano, hermanos, es el fruto directo del Espíritu Santo, como habla Gálatas 5:22. No es optimismo ciego, hermano, ni tampoco es cerrar los ojos y negar la realidad en la que estás atravesando, o que está pasando en tu vida. Es la profunda convicción que debes de tener, hermano, que en medio de lo que esté sucediendo, usted pueda decir y hacer suyo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, 38 al 39. Por lo cual yo estoy seguro, dice él, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la firme convicción del gozo cristiano, hermano, de saber que pase lo que pase en tu vida, lo que acontezca en tu vida, Cristo es tuyo. Y vos sos de Cristo.
Y oramos de esa manera, ¿no? Cristo es nuestro y nosotros somos de Cristo. Y este regocijo, hermano, y este gozo se va a notar, no va a quedar en el anonimato, como Pablo va a mencionar en la primera parte del versículo 5, diciendo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No va a quedar algo en el anonimato o escondido lo que el Señor hace en tu vida y te inunda con esa paz que no entiende el mundo, que no comprende. Porque Pablo no quiere desconectar este gozo de las relaciones humanas o de la realidad que nosotros vivimos. Somos seres que tenemos emociones, sentimientos. Y inmediatamente Pablo pasa de la actitud que debe tener el corazón hacia Dios a la conducta visible que debe tener ahora esta persona hacia el prójimo. Entonces, el gozo interior en el Señor, si fluye ese manantial de vida en aquel hombre o en aquella mujer, debe de dar luz o debe de dar a luz un fruto externo y palpable. Debe de mostrarse y manifestarse en la persona. ¿O quién enciende una luz cuando se va la luz en casa, una vela, y la pone debajo de la cama? ¿No acaso la pone en un lugar alto para que alumbre el lugar donde estamos? Así sea conocida sus obras, dice el Señor, ¿no? Entonces aquel hombre y mujer que dice se goza en el Señor, entonces no va a vivir en el anonimato para con su prójimo. Su gentileza sean conocida, o como dice en esta versión, vuestra amabilidad sea conocida. Y en algunas versiones utilizan diferentes palabras, porque esta palabra es interesante, hermano, porque existe o reconocen los lingüistas al estudiar un poco sobre la palabra que se traduce como amabilidad o como gentileza. No existe una sola palabra en el español que pueda traducir toda la riqueza teológica y moral de esta palabra que el apóstol pone acá. Y un comentarista, Barclay, la definió al decir que esta palabra es aquello que es justo y aún más que justo, y que expresa la capacidad de perdonar cuando la ley estipula el castigo y de aplicar la justicia con el corazón. Esta es la nobleza del espíritu que se goza en el Señor, que no guarda rencor. Esta es la tolerancia y la amabilidad que tiene aquel creyente, porque tiene la capacidad de tratar con delicadeza y con ternura al que le es difícil. Este es el creyente que puede responder con bien cuando lo han tratado mal. Este es el creyente que tiene la disposición de poder escuchar antes que juzgar. Es aquel hombre y mujer que es tardo para hablar y pronto para escuchar. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, esta palabra consiste o es la voluntad consciente de poder renunciar a exigir rigurosamente sus propios derechos. La cultura grecorromana en la cual vivían los de Filipos, una ciudad de veteranos de guerra que veneraban obviamente el honor, la venganza, la firmeza y el no dejarse doblegar jamás por nadie, ¿no? En esa cultura ellos vivían, donde el honor era sobre todo, ¿no? Y la venganza era bien aplicada. Pero Pablo en medio de esto le dice a la iglesia: eso no es una marca de un ciudadano del cielo. El cristiano no es aquel que vive con el código penal o el reglamento de sus derechos en la mano, listo para poder demandar justicia cuando ve que recibe una ofensa por muy menor que sea. El cristiano es la persona que ha sido tocado por la gracia de tal manera, mis hermanos, que puede permitirse el lujo de ceder, de ser equilibrado, sereno y de poder mostrar paciencia en medio de lo que está aconteciendo. No como aquellos de la cultura en la que rodeaba la iglesia de Filipos. Como afirma el apóstol Pablo, hermano, en 1 Corintios 6, 7, a la iglesia de Corintio, cuando peleaban por sus derechos terrenales, Pablo le dice, y voy a leer en otra traducción, en realidad le dice: ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. O sea, ya es un gran pecado que entre ustedes haya problema. ¿No sería mejor soportar la injusticia? Les pregunta. ¿No sería mejor dejar que los defrauden? ¿No sería mejor
renunciar a lo que exigimos que es lo correcto para nosotros? Y noten, hermanos, la profundidad que el Espíritu Santo imprime acá. Porque la ansiedad, la falta de paz, la falta de gozo nos vuelve agresivos, intolerantes. Pero el gozo en el Señor nos hace gentiles y nos hace mostrar esa gentileza. Y esta gentileza, hermano, no debe usted pensar que es una falta de carácter o una debilidad de carácter. Es la fuerza más bien que usted tiene bajo control. Es el mismo reflejo de la conducta de nuestro Salvador. ¿Qué dijo nuestro Señor de sí mismo? Llevad ¿qué? Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Y por qué teníamos que aprender de Él? Porque yo soy manso y humilde de corazón. Y al llevar su yugo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:28. Cuando Cristo fue ultrajado, Él no respondió con ultraje. Cuando padeció, no amenazó, sino que remitía la causa a aquel que juzga justamente, como dice 1 de Pedro 2:23. Esa es la gentileza, hermano. Esa es la gentileza que Pablo nos describe acá. Ahora, hermanos, noten el alcance del mandato de Pablo, porque esta nobleza y cordialidad no debe reservarse solo para nuestros amigos cercanos o aquellos hermanos más amables de la congregación, para aquellos con los que yo me llevo bien solamente. Pablo va a decir en este punto, debe de ser esta gentileza o esta amabilidad conocidas por quién, por tus mejores amigos, por los que te rodean, o por quién debe de ser conocida, por todos los hombres, por todos los hombres. Entonces, esta gentileza y esta amabilidad que genera el gozo en el Señor debe verse cómo tratas a tu cónyuge, cómo respondes a tu cónyuge y tratas a tu cónyuge cuando hay desacuerdo en el hogar, cómo respondes a un hermano en la congregación que te ha incomodado. Y recordemos el conflicto entre Evodia y Síntique en el versículo 2. ¿Cómo tratás, si tenés empleados, a tus empleados? ¿Cómo respondes a ese jefe difícil y autoritario? ¿Cómo respondes al vecino intolerante que no conoce a Cristo y que justo quema basura cuando tendés la ropa y se llena de humo? ¿Cómo respondes? Hermanos, la vida cristiana madura y comienza aquí, hermanos. No en un esfuerzo moralista que usted tiene que meterse ahí de estar sonriendo simplemente en medio de la tormenta, sino en ese gozo que nace de estar en Cristo y en una gentileza y una amabilidad que desarma los conflictos, que solamente en muchas ocasiones busca solo defender su ego, defender sus propios derechos. Pero surge una pregunta natural después de ver esto, ¿no? ¿Cómo puedo mantener esta sonrisa en el espíritu y esta amabilidad con todos los demás cuando yo veo que mi futuro o lo que viene me asfixia? Pablo responde a esa pregunta en la siguiente parte del versículo 5 y verso 6, dándonos una perspectiva espiritual que debemos de tener. Y él dice en la segunda parte del versículo 5 que el Señor está cerca. Y entramos a nuestro siguiente punto, que es la práctica del creyente, que es confiar en Dios, confiar a Dios toda ansiedad, confiar a Dios toda ansiedad. Leamos la última parte del versículo 5 y el versículo 6. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Antes de darnos el mandamiento directo sobre la oración, Pablo va a colocar un fundamento escatológico y existencial para nosotros, porque él va a decir que el Señor está cerca. Y esta declaración tan breve, hermano, contiene una verdad de dos caras, porque ambas están cargadas de un consuelo pastoral. Él quiere decirnos que Dios no es un Dios alejado como un Dios
relojero distante que puso a funcionar el universo, y él se apartó y empezó a contemplar desde lejos el sufrimiento del hombre. Pablo nos quiere mostrar que él es un Dios cercano a su Hijo en todo momento. Como proclama el Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que le invocan de veras. Pablo quiere mostrarnos que el Señor está cerca, aquel que Él nos cuida, Él está cercano. Y también nos va a mostrar y nos quiere decir con esto que hay un retorno del Señor. Él va a volver por su iglesia. En la teología del Nuevo Testamento, la venida del Señor es inminente, ¿no? Y lo vemos en varios pasajes en las Escrituras, que Él va a retornar. Para la primera generación de cristianos, ellos decían Maranata, ¿no? El Señor viene. No era simplemente un saludo que ellos se daban, sino que era un ancla de esperanza de saber que pronto su Señor ya va a venir. Y el mundo inclusive se hacía la burla de los cristianos diciéndole, ¿no? ¿Dónde está aquel que dijo que iba a volver? Como Pablo lo dice en primera de Pedro. Pedro lo dice en su primera carta. Pero los cristianos tenían firme esta esperanza que su Señor ya va a venir. Y para aquellos que vivieron aquella época, ya se han visto con su Señor cara a cara. Y va a pasar también con nosotros. Pronto iremos hacia el Señor o Él vendrá hacia nosotros. Pero indudablemente en algún momento nos encontraremos con Él. ¿Y por qué esta verdad de que el Señor está cerca nos libera de la amargura y de la desesperación? Porque vemos, hermano, la brevedad de esta vida. Y vemos la certeza de la eternidad, que quitan la capacidad de los problemas terrenales de destruirnos. Hermano, la vida realmente es breve. Realmente la vida en esta tierra es breve. En un abrir y cerrar de ojos, yo ya tengo 37 años, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos estamos enterrando a nuestros padres. En un abrir y cerrar de ojos enterramos incluso a nuestros amigos. La vida es breve y la eternidad no tiene fin. Entonces, quien no tiene la perspectiva, hermano, del reino, obviamente va a vivir en un pánico constante, ¿no? Si esta vida terrenal es lo único que existe, entonces cada injusticia no saldada es una tragedia, ¿no? Cada pérdida es irrecuperable y cada plan frustrado para aquellas personas es el fin del mundo. El incrédulo obviamente se desespera porque siente que se le acaba el tiempo y nadie saldrá en su defensa, pero el creyente puede darse, entre comillas, el lujo, hermano, de no vivir hiperventilado ni acumulando amargura. Si sufre una injusticia hoy, sabe que el juez justo está a la puerta, sabe que el Señor está cerca. Sabe que si sus recursos escasean o los reveses de la vida lo golpean, recuerda que este mundo, simplemente como Pablo lo está mencionando, es un lugar de paso y que nuestra verdadera herencia es incorruptible. Sabiendo que el Rey viene pronto. Maranata, el Señor viene. Y nuestra alma clama, Señor, ven pronto. ¿Por qué habría de gastar y consumir mi vida, hermano, o mi existencia peleando por las migajas de este suelo y no teniendo mi mente o mi mirada hacia las cosas celestiales? Apunta al cielo, hermano, y realmente también acá en la tierra serás responsable y harás las cosas que debes de hacer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor sabe que sus hijos tienen necesidad de vestirse, tienen necesidades de un techo, tienen necesidades de comer. Y Pablo nos continuará en su verso y dándonos el antídoto contra el afán, diciendo en el verso 6, por nada estéis afanosos. Y aquí el mandato es, por ninguna sola cosa vivan en un estado de ansiedad. Y este verbo tiene una raíz que significa dividir, fragmentar o despedazar. Y eso es exactamente lo que hace la ansiedad en la mente del hombre, hermano. ¿No es acaso despedazar la mente? La ansiedad divide la mente entre el día de hoy y el día de mañana. Desgarra la atención entre lo que Dios ha prometido y lo que la imaginación trágica tiende a pensar o suponer que va a pasar el día de mañana. El afán no es la
previsión prudente ni la responsabilidad diligente, no tener un buen afán es porque yo voy a prever para mañana, sino la Biblia no condena la planificación, más bien el afán es la pretensión de querer controlar el futuro sin Dios, de poder intentar, o el intento del corazón humano de poder sentarse en el trono que le corresponde a Dios para poder resolver sus problemas sobre los cuales no tenés ningún control real. Por eso el Señor dice, no, ocupaos del día, que cada día tiene su propio afán. El Señor cuidará de vosotros el día de mañana. Vivir también con ese afán o esa ansiedad es no conocer el atributo o el carácter de Dios. Un Dios que lo sabe todo. Un Dios que sabe lo que va a acontecer el día de mañana. Por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte advirtió repetidamente sobre esta misma parálisis que el corazón puede tener. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá? ¿Cuál es la respuesta del mundo ante el afán, hermano? Ante el afán. El mundo obviamente te va a ofrecer alternativas falsas, ¿no? Y dentro de eso está la evasión, que es una apatía, pretender que el peligro no existe, adormecer la mente con el entretenimiento, el alcohol, las pantallas o la indiferencia, ¿no? Tengo problemas, estoy con mucho afán y en vez de ir al Señor buscaré otra cosa que me haga liberar o pensar, ¿no? Y ahí entran todo el tema de vicio, entretenimiento, la indiferencia. Pero hay otra cosa que también el mundo te da como alternativa, que es el hipercontrol. Trabajar obsesivamente buscando acumular garantías humanas y revisar frenéticamente cada detalle para poder tener una ilusión de seguridad. Como le decía, la Biblia no condena la planificación. Nosotros como iglesia planificamos también cómo en el Señor quisiéramos que este año funcionara acá la congregación. Pero obsesionarse, confiar en uno y acumular garantías como para que todas las cosas me marchen bien y creer que en mis manos está aquello, eso es una falsa seguridad, hermano. Y no dejar en las manos del Señor. Y Pablo en esta parte va a rechazar ambas posturas, porque la mejor manera de combatir la inquietud no es ni la apatía, ni la hiperactividad desesperada o el control, sino más bien abrir efusivamente tu corazón hacia el Padre. La ansiedad, hermano, se vence desplazando la carga que llevas en la espalda. ¿Por qué debes de llevar una carga que el Señor la ha llevado en la cruz? La fe, hermano, no niega la existencia del problema. Nosotros no hablamos de esa manera que al venir a Cristo todos tus problemas se van a solucionar y no va a haber más problemas en tu vida. Pero la fe, hermano, rehúsa llevar el peso de ese problema sobre los hombros humanos, porque Cristo ha cargado todas esas cosas. Si no, dice nuevamente la segunda parte del versículo 6 de Filipenses 4, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Pablo nos va a hacer un contraste acá en esta parte, ¿no? En vez de que la mente se llene de pensamientos repetitivos, de cómo voy a hacer, de afanarse, de la ansiedad, él nos pide que expongamos nuestra realidad interior ante quién, ante el Señor, dice, ¿no? Que sean conocidas delante de Dios. Y Pablo utiliza 4 términos en esta oración para enseñarnos a orar con eficacia en medio de la tormenta. Él dice en todo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no hay ninguna área demasiado secular para Dios en el cual no podás hablar con tu Padre, ni asunto tan trivial que a Él no le importe. Es nuestro Padre. Puedes hablar con Él confiadamente. Si es lo suficientemente grande como para quitarte el sueño, hermano, o es lo suficientemente importante como para preocuparte y afanarte y llenarte de ansiedad, llévaselo al Padre. Llévaselo al Padre.
Hay problemas que ciertamente nosotros atravesamos que nos quitan el sueño, ¿no? Que nos hacen amanecer con los ojos despiertos y ver el amanecer ahí. ¿Y por qué en esa situación no clamamos al Padre, llevar nuestras peticiones al Padre en oración? Y en esta oración Pablo se refiere al acto reverente de aproximarnos a la presencia de Dios, de ir hacia Dios. Antes de pedir la solución a una crisis, la oración nos coloca frente a la majestad del Creador y nos ayuda a cambiar nuestro enfoque. Pasamos de contemplar el tamaño de nuestro problema a contemplar la grandeza de nuestro Señor, a contemplar la majestuosidad de Él ante la situación en la cual nos encontramos. ¿Por qué te niegas a ir y llevar al Señor en todo en oración? ¿Por qué crees que tu persona va a lograr sortear esto? ¿Qué peligro hay que en este caso el Señor permita que pase esta situación, este problema? Y empieces a ganar más confianza en vos mismo que depender en el Señor. Y así pasa, hermano, en el camino de la vida. Nos encontramos a veces con personas que claman ayuda, piden al Señor y en 2 semanas se soluciona su problema y no lo volvés a ver más hasta el siguiente problema. Y otra vez pasa lo mismo, se soluciona en 2, 3 semanas y otra vez no lo volvés a ver hasta el siguiente problema, ¿no? Y Pablo dice que en todo llevemos en oración con ruego. Esto quiere decir que llevar la urgencia, clamar fervientemente y una humildad en nuestra confesión de nuestra necesidad. Hermano, para acercarse al Señor en oración, usted no tiene que ir con unas elocuentes palabras, ¿no? Como si fuera el mejor orador. Él no pide oraciones frías o litúrgicas, pide el clamor sincero de su Hijo, que sabe que sin la ayuda del Señor Él va a perecer o pereceremos. Usted no tiene que ir ahí al Señor con una elocuencia de palabras para que Él pueda escucharlo recién. Vaya con sinceridad al Padre, con sinceridad al Padre, con peticiones que implica acudir con requerimientos concretos. Cuando usted tenga algún inconveniente, hermano, ¿por qué? En vez de decir simplemente, Señor, ayúdame en mi vida, ¿por qué usted no es concreto y dice, Señor, ayúdame con esto que yo estoy pasando y detalla? Usted está conversando, orando al Señor. ¿Tiene luchas con el tema del sustento o del trabajo? Hable claramente con el Señor. El Señor conoce obviamente todo. Antes que salga una palabra de nuestra boca, Él ya lo sabe. Pero Él quiere que nosotros le digamos. ¿Por qué no le dice usted, Señor, sabe que tengo necesidad, no sé qué voy a comer el día de mañana, necesito un trabajo, espero que en tal lugar pueda abrirse las puertas para trabajar, usted conoce mi necesidad, ayúdeme, hable claramente con Él. ¿Acaso no le llamamos Padre? Y Él no nos pide que seamos como niños, porque de tal es el reino de los cielos. Y al decir esto no implica que todos los niños sin excepción le pertenece el cielo, sino que así deberíamos de ser para con Él. Para los que han experimentado de tener niños pequeños, tu hijo pequeño te dice absolutamente todo, no le importa y no tiene vergüenza de decirte lo que tiene que decirte, ¿no? Entonces, de tal manera el Señor nos pide que nos acerquemos a Él en oración, trayendo nuestras peticiones. Normalmente utilizamos cosas genéricas como decir, Señor, bendíceme, 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 pero deberíamos de llevar nuestras cargas con nombre y apellido hacia sus pies. Porque al orar, hermano, entramos en la presencia de Dios, sabiendo que no hay nada demasiado grande para Él, ni demasiado pequeño para mostrarnos su amor. Así como nosotros como padres terrenales le damos un pan cuando nuestro hijo nos pide comida y no le damos una piedra y somos malos, como dice el Señor Jesucristo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es amor, no nos atenderá, no nos escuchará? Si Él, hermano, ha formado tu oído, ¿usted cree que Él no lo va a escuchar? Si Él ha entregado a su único hijo, su hijo legítimo, a morir en una cruz por usted, que estaba muerto en sus delitos y pecados, rechazando a Dios,
Él no lo escuchará, no lo atenderá. Vaya al Señor llevando todo en oración, en ruego, en petición, para que Él pueda dar esa paz en su corazón. Y este verso termina diciendo con acción de gracia, porque la oración sin acción de gracia es como un pájaro sin alas, ¿no? No puede elevarse al cielo ni hallar acogida ante el trono de la gracia. ¿Y por qué la gratitud, hermano, es la prueba de la fe? Porque ¿acaso no es más fácil o es más fácil pedir o orar cuando no estamos necesitados de nada? Cuando nuestra vida está marchando todo en orden y perfecto, es fácil, ¿no? Congregar, es fácil levantar las manos, adorar, es fácil inclusive agarrar la Biblia, escuchar un sermón entre semana, es fácil, ¿no? Pero cuando la tribulación, cuando las dificultades tocan nuestra puerta y el afán se hace en medio de nosotros, es complicado agradecer, ¿no? Orar agradeciendo al Señor. Pero en esa situación nosotros debemos de mirar hacia atrás y ver cómo la fidelidad del Señor se ha manifestado en nuestra vida. Y con eso en mente mirar hacia el frente para poder confiar en la provisión futura. Cuando hablamos con mi esposa, ¿no? Con el tema de que en algún momento uno tiene que partir de este mundo, ¿no? Y yo le decía a ella, si el Señor ha tenido cuidado de nosotros, de que no nos falte el pan, aunque yo no esté, Él va a tener cuidado de nosotros. Y a veces es difícil agarrar confiar en eso, ¿no? Pero debemos ir al Señor para que Él llene nuestro corazón de esa confianza y saber que Él va a cuidar de los suyos, va a cuidar de los nuestros. La gratitud, hermano, va a cubrir o va a quitar también cualquier oración de simplemente queja que puedas tener hacia el Padre. Porque cuando te acercas a Dios, recordando lo que Él hizo por vos en la cruz del Calvario, vas a comprender en tu corazón que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, como dice Romanos 8:32? ¿Cómo Él no va a poder derramar esa paz en nuestro corazón en medio de las dificultades que nos encontramos? Por eso, hermanos en la fe y hermanos de la iglesia, examinen su corazón el día de hoy. ¿Qué le está quitando la paz? ¿Qué pensamiento te quitó la paz el día de ayer en la noche para echarte a descansar? ¿Cuál es el tema en el cual vuelves una y otra vez en tu mente sin poder encontrar ninguna respuesta? Tu error, hermano, ha sido dialogar con ese problema y buscar solucionar ese problema solo en tus propias fuerzas en vez de ir al Padre. Has estado llevando en tus espaldas una carga que solamente el Omnipotente puede sostener. Haz hoy el ejercicio que dice Filipenses 4:6. Toma esa preocupación concreta, quizás tu hijo, tu salud, tu finanza, tu futuro, ponle nombre y apellido y llévaselo al Señor en oración. Y poder decirle al Padre, Señor, esto me sobrepasa. Realmente esto me sobrepasa, pero te pertenece a ti. Te doy gracias por tu fidelidad. El Salmo 62:8 dice, esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. ¿Él es verdaderamente tu refugio? Hemos cantado en Isaías 26, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y estamos cantando literalmente lo que dice Isaías 26 en los primeros versículos. Él es el que te guarda. Y si hoy nos visitas y escuchas este mensaje, quizás tú vives en una constante carrera contra la ansiedad y sientes el peso abrumador de un mundo incierto, ¿no? Porque no conocemos el futuro y sabes perfectamente lo desgastante que es intentar controlar todo en nuestra vida. Ya has probado distracciones, has probado la fuerza de tu voluntad, has probado el entretenimiento, has probado una y otra cosa para poder llenar y calmar tu inquietud, pero sigues ahí con lo mismo, porque nada puede llenar
o calmar eso más que solamente el Señor Jesucristo. Y en esto, hermano o amigo, debes de saber algo. La ansiedad profunda de tu alma, obviamente es el síntoma de una orfandad espiritual, que no tienes a un Padre. Intenta sostener tu vida solo porque no tienes al Padre Celestial, y mientras estés alejado de Dios a causa de tu pecado, hermano, no hay nada en el mundo que pueda darte ese descanso verdadero, ese descanso que sobrepasa todo entendimiento, esa paz. Pero lo maravilloso de todo esto y la misericordia del Señor que hoy se te ofrece, no una técnica de relajación ni ningún otro método psicológico para que puedas calmar eso, ¿no? Hoy se te ofrece una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Y la invitación siempre está, como dice Isaías en el capítulo 1, ¿no? Venid a mí y pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta por medio del Señor Jesucristo. Y cuando rindes tu vida a Cristo, hermano, la promesa de que las dificultades se van a ir no está ahí, ¿no? No hay una promesa que todos los problemas se van a desaparecer de tu vida en el momento que le entregues tu corazón al Señor o te arrepientas de tu pecado. Pero está la promesa de que Él derramará su paz sobre ti. Y Él te ayudará a vivir confiado y poder decir como el salmista, yo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Él me hace vivir confiado. Y el contexto ahí es que David estaba en medio siendo acechado, sus enemigos estaban alrededor de él, pero en paz yo me acostaré. Y hermano, antes de entrar al punto 3, al final, cuando un hijo de Dios practica esto que estamos leyendo de Pablo, que nos dice Pablo, cuando deja de aferrarse al afán y eleva sus peticiones con gratitud hacia el trono, va a suceder algo maravilloso, ¿no? No siempre se va a responder cambiando todas las circunstancias que estás atravesando de la noche a la mañana, ¿no? Pero Dios responde cambiando algo profundo en nosotros, que es el estado de nuestra mente. ¿Qué ocurre en el corazón cuando entregamos a Dios toda nuestra ansiedad? Pablo lo va a decir en este versículo 7, mostrándonos el resultado glorioso de la oración cargada de fe en el Señor, que es la paz inexpugnable que hace de centinela nuestra vida. Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí está el punto 3, que es la promesa de Dios. Versículo 7, esa paz como centinela en el corazón. Pablo no habla de la paz del mundo ni de la tranquilidad psicológica fabricada en la mente humana, sino que dice la paz de Dios. Y esta paz procede de la misma naturaleza de Dios. Es el shalom del Antiguo Testamento, ¿no? La plenitud, la integridad, el bienestar celestial y el orden divino que nada en el universo lo puede perturbar. Como decía una canción, ¿no? Que el gozo que nosotros tenemos, el mundo no nos lo ha dado. Y como el mundo no nos los ha dado, el mundo no nos los puede quitar. Y el mundo, volviendo nuevamente a ver cómo el mundo define la paz. La paz la define como ausencia de conflictos, ¿no? Como ausencia de conflictos exterior e interior. Y dice, no, habrá paz cuando no haya guerra, cuando no haya deudas, cuando no haya enfermedad. Pero la paz de Dios es radicalmente distinta, porque esa paz de Dios es la presencia de Dios en medio de la situación que te encuentras. Es la calma profunda de la nave cuando la tormenta ruge afuera, porque el Señor del universo está durmiendo en la popa, como pasó con los discípulos en aquella tormenta. Es el mismo Pablo, hermano, que les dice a sus compañeros en su viaje en Hechos 27, del 21 al 26, que tengan buen ánimo, que ninguno perecerá en este naufragio, porque el Dios al que pertenece y sirve los va a preservar hasta que lleguen a Roma. Esa es la paz que derrama el Señor sobre el creyente, que en medio de la tormenta y la dificultad pueda estar confiado y confiar en Él. Y a todos mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo, esta paz sobrepasa todo entendimiento. Y no está hablando, hermano, de una paz irracional o una paz absurda o una paz loca, aquel hombre que está metido en problemas pero está ahí sentado todo pancho. No está hablando de esa manera. Significa, hermano,
que esta paz es insondable para la mente humana. ¿Qué quiere decir? Que así como el amor de Cristo, como habla Efesios capítulo 3, excede todo conocimiento, la paz de Dios es una realidad tan gloriosa, hermano, que la mente finita no la puede abarcar toda. El incrédulo mira al cristiano en medio de una prueba devastadora y no comprende cómo puede mantener la serenidad. El incrédulo mira al hombre que está atravesando una dificultad tan terrible y aún así sigue levantando sus manos adorando al Señor. El incrédulo ve al hombre, al cristiano, que está atravesando dificultades y aún así él nos dobla su rodilla y alaba a ese Dios. Esta paz, hermano, supera cualquier cálculo del intelecto, porque la mente lógica, ¿qué hace? Analiza el diagnóstico del médico, analiza su cuenta bancaria, ve si el dólar ha subido, ha bajado, y dice, no, todo está perdido. Todo está perdido. El pánico es la única respuesta. Pero la paz de Dios, hermano, se levanta sobre cualquier lógica humana en la cual nosotros nos encontremos para declarar y decir y podamos creer que nuestra vida está escondida en Cristo y nada nos va a poder separar del amor de Dios. Absolutamente nada. William Hendrickson, comentando este versículo, decía: la paz es la sonrisa del Padre reflejada en el alma del creyente. Es la calma del corazón después de la tormenta del Calvario. Comprender, hermano, y creer esta verdad va a ser algo en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dice en este verso 7, ¿qué va a pasar? Guardará nuestro corazón y guardará nuestro pensamiento. Recuerden, hermano, que la iglesia de Filipo vivía en una colonia romana. Todos los días ellos escuchaban seguramente el marchar de las botas de los soldados, veían cómo los centinelas se apostaban en aquellas torres que tenían entre 8 a 12 metros de altura, y veían esas murallas que tenían un perímetro de aproximadamente 4 kilómetros, y esto es como si toda la Villa Olímpica estuviera con muros de 8 metros y con torres de 12 metros donde hay centinelas. Entonces Pablo le está mostrando de esta manera, diciendo: guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma esa imagen cotidiana que ven los de Filipo, ver esa muralla, ver esos centinelas, y le dice: de esa manera el Señor guardará sus pensamientos y sus corazones. Es una paz que es como un centinela que como estos en la ciudad romana, vigilaban día y noche para ver si se acercaba el enemigo y lanzar alerta. De esa misma manera Pablo dice que guardará, montará guardia, custodiará como un ejército y apostará y pondrá una guarnición ahí que nos cuidará, nos guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento. Ven a esos soldados romanos cuidando los muros de su ciudad. De esa misma manera, solo que una dimensión infinitamente más gloriosa, la paz de Dios montará su puesto de guardia a la entrada de sus vidas y los cuidará su mente, cuidará su corazón. Y vayamos a Isaías 26 para leer lo que hemos cantado hace un momento. Versículo 1. Isaías 26. Dice así, versículo 1. Y en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Y qué es lo que Dios va a proteger, hermano? Su corazón y sus pensamientos. ¿Y por qué nuestro corazón? ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la crisis llega, hermano, el corazón es propenso al desánimo, al resentimiento, a la amargura, al pánico, pero la paz de Dios se para en la puerta del corazón como aquel guardia y dice: aquí no va a entrar la desesperación, aquí no va a entrar el pánico. Y guardará nuestros pensamientos, que es la mente, aquella mente que se imagina
que analiza, que especula. Es la ansiedad que entra por la mente mediante pensamientos catastróficos, pensando que todo lo peor puede pasar. Es aquella mente que duda sobre la fidelidad de Dios y hace caso a las insinuaciones del enemigo. Pero aquella guardia de la paz del Señor actuará como un filtro que va a detener los dardos del maligno y los pensamientos indignos. Cuando tengas aquellos pensamientos, hermano, nuevamente, ve al Señor, ve al Señor. Cuando el enemigo intente susurrarte diciéndote, el Señor te ha olvidado, todo ya ha terminado, el centinela celestial va a impedir que esa mentira tome el control de tu mente. Y noten, hermano, cómo cierra el versículo 7 Pablo. Todo este resguardo ocurre únicamente ¿en quién? Dice el verso 7 al final, en Cristo Jesús. Así que, hermano o amigo, Dios no distribuye esta paz como un don abstracto solamente al margen de su Hijo. No puede haber paz de Dios sin primero no haber hecho la paz con Dios. El mundo pide paz, pero rechaza al príncipe de paz. ¿Y de dónde procede la autoridad de este centinela, hermano? Procede del Evangelio. Porque la razón por la que podemos tener paz en el corazón es porque Jesucristo enfrentó la más terrible de las tormentas en la cruz del Calvario. En la cruz Cristo experimentó el desamparo del Padre para que nosotros podamos gozar de su presencia eterna. Isaías 53:5 dice que Él llevó sobre sí el castigo de nuestra paz. Por su sangre derramada en la cruz nosotros fuimos reconciliados con Dios, como dice Pablo en Romanos 5:1, eliminando la verdadera causa de toda ansiedad humana, que es la separación con nuestro Creador a causa del pecado. Él ha conseguido esa paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestra mente y que guarda nuestro corazón, se debe enteramente a Cristo Jesús. Y Jesús prometió a sus discípulos algo maravilloso que quiero que busquen por favor en Juan 14:27. Antes de ir a la cruz, ¿qué le dice el Señor a sus discípulos? Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Toda nuestra seguridad, hermano, no tiene que descansar en nuestra capacidad de que tenemos de mantener la calma, sino en que estamos escondidos dentro de la ciudadela inexpugnable de que es Jesucristo, que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Así que hoy, hermano, hemos visto cómo el apóstol Pablo, desde el encarcelamiento en Roma, nos muestra el gozo en el Señor, la gentileza visible que tiene que tener este hombre, la oración agradecida y esa paz de Dios que guarda el corazón. Entonces, la paz no es un accidente ni un logro humano, sino que es la bendición del pacto que Dios otorga a una iglesia que vive centrada en Cristo. Así que, hermanos, el día de mañana o el día de hoy, al salir de esta puerta, no permita que las presiones del mundo actual, la crisis, los diagnósticos, la incertidumbre o los conflictos personales desmantelen la paz que el Señor le ha dado. Si hoy vives o estás viviendo irritado, exiges tus derechos con dureza o te encuentras paralizado por la ansiedad de no saber el día de mañana qué va a acontecer, hoy el Señor te llama al arrepentimiento y al descanso, a volver al altar en oración, despojarse del hábito de buscar tratar de hacer tus cosas, solucionar tus cosas en tus propias fuerzas, sino de ir al Señor en oración con gratitud. Recuerda, hermano, la metáfora militar de este pasaje que Pablo usa, que la paz de Dios ya ha sido enviada para hacer guardia sobre tu vida, como aquellos centinelas en aquella ciudad romana, y permanecer así firmes, hermanos, en el Señor. En el Señor. Vayamos al Señor y llevemos todo a Él en oración, hermano, clamando
y pidiendo que Él siga guardando nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Padre, rogamos en esta mañana que nos ayude, Señor, a vivir lo que hemos escuchado, a regocijarnos en el Señor, a tener gozo en el Señor, a que nuestro gozo también sea visto y palpable ante la vista, no solo de nuestros hermanos, sino del mundo, de nuestra familia, de nuestros colegas de trabajo. A poder, Señor, también llevarte todas nuestras peticiones en oración, no como queja, sino con acción de gracia, para que así, Señor, tú puedas guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que cuando el enemigo traiga a nuestra mente pensamientos que no están acorde a lo que tú has prometido, podamos rechazarlos, Señor. Ayúdanos, Padre, trabaja aún en nuestro corazón porque lo necesitamos, y en tus manos dejamos el resto del día y de la semana. Amén y amén.